Honra es al hombre dejar la contienda. Mas todo insensato, la palabra insensato significa falto de juicio, literalmente loco, psiquiátrico, maníaco, depresivo. Eso es lo que significa insensato aquí. Una gente que está fuera de razón. El insensato se envolverá en la contienda. Mucha gente cree que es de valiente dar un paso al frente y tirar la primera piedra. Recuerdo cuando éramos muchachos en las escuelas, cuando nos armábamos de lío con otros y había un grupito, le ponían una paja encima de la cabeza al otro. A que no se la tumba. Y tan pronto tumbaban esa paja, ya usted sabe lo que venía allá para acá. Era puño limpio. A puño limpio. El primero que tumbe la paja da el golpe. Amados hermanos, comenzar una contienda, una pelea o una disputa, eso no nos hace criaturas honorables, hombres y mujeres honorables. La realidad es que podemos calificar como espíritus nobles a aquellos que son amantes de la paz, que siguen la paz porque están con sus conciencias atadas a la paz. Esos son hombres, esas son mujeres realmente honorables. Quien desgarra y rasga a todo quien le pase cerca, tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? Zarza. La zarza es la que aruña, la que desgarra, la que pone a la gente a sangrar cuando le pasan cerca. La zarza. Hay mucha gente con ese espíritu de zarza, que todo el que le pasa cerca, de alguna manera termina rasgado, aruñado, sangrando. Esa es la triste realidad de muchos, la triste experiencia que muchos tienen que experimentar al compartir sus vidas con esa clase de personas. Los cedros y las higueras son árboles nobles. Usted le puede pasar 100 veces al lado de un cedro y por cerca que pase no terminará arañado. Lo mismo que también puede pasar debajo de una higuera y usted no terminará arañado. Ahora pase cerca de una guasábara, de esas que están por ahí por el sur, y no sea cuidadoso y verá cómo va a terminar bien arañado. Amados hermanos, Dios nos llamó a ser pacificadores, a tener espíritu de cedro o de higuera, no a ser guasábaras. Debemos de ser pacificadores porque esta gracia es la corona de la prudencia a la hora de lidiar con los conflictos a que estamos expuestos continuamente en nuestros tratos y relaciones interpersonales con aquellos que comparten sus vidas con nosotros. Como bien lo expresa Proverbios capítulo 19, versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Cuál es la honra de un hombre de Dios, de una mujer de Dios? Pasar por alto la ofensa. Los pacifistas tienen un muro hecho de prudencia, tienen un muro hecho de cordura.
¿Y para qué le sirve la prudencia? ¿Para qué le sirve la cordura? Para detener la lava caliente del furor que produce la ira, que produce el enojo cuando somos ofendidos, provocados, atacados, verbal y en muchos contextos aún físicamente. ¿Cuántos hoy no están enterrados o en las cárceles por carecer de un espíritu pacificador? ¿Cuántos hoy no están sufriendo el flagelo de pérdidas irreparables en todo el orden de sus vidas por el hecho de no tener un espíritu pacificador? Y esto es triste, mis amados hermanos, cuando se da en el contexto de la iglesia local, cuando se da en el contexto de la familia, cuando se da en el contexto de un negocio, de una empresa. Porque provoca situaciones que luego son muy lamentables por las consecuencias desastrosas que generan, que producen, que causan a quienes le falta ese espíritu y a quienes son víctimas de aquellos que padecen de ese espíritu. ¿Cuántos no han perdido sus familias, sus trabajos, sus negocios y aún sus ministerios en la iglesia por falta de un espíritu pacificador que gobierna sus mentes, corazones, emociones, afectos, sentimientos?
Dios hará que eso sea así en su interior. Y esto es una ley, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Eso es una ley. Continuemos estudiando el versículo 9. Que Dios la estableció. Bienaventurados los pacificadores, muchos, porque ellos serán llamados. Lo que hacen es que empiezan a beber romo después hacen su diablura. Oremos. Otros Señor y Dios, Padre nuestro, nosotros rogamos que tu Espíritu Santo una vez más se complazca en alimentar nuestras almas con este pan de vida. Trae tu Señor tu gracia a fin de que seamos preparados con un oído enseñable, con un corazón receptivo y con una mente iluminada para entender y conocer tu voluntad. Oh Dios, esta doctrina de la pacificación, te rogamos que nos dé gracia para entenderla. Danos, Señor, fe para creerla y danos la disposición de la voluntad para obedecerla. Edifícanos como una casa espiritual, como una casa de paz. Debemos de ser pacificadores, porque el pacífico es una trae a paz a aquellos que están aún es una disposición divina, en rebeldía contra ti, peleados Dios contigo. En el corazón de reconcíliale por medio de la sangre de Cristo. Y dasle, Señor, el don de la reconciliación puesta por Dios a través en el corazón de aquellos de hacerles que son hombres y mujeres pacificadores. Bienaventurados los pues lo pedimos para tu gloria, en el nombre de la razón. ¿Por qué? Amén. Véalo ahí. Porque ellos serán llamados, la Biblia nos hijos enseña de Dios. La necesidad que tenemos de vivir en paz. Dios el Padre se llama el Dios de la paz en Hebreo 13:20. Dios el Hijo es llamado el príncipe de paz en Isaías 9:6. Estamos llamados a vivir en paz. Su oficio, en nuestra vida familiar, el de Cristo, estamos llamados a vivir en paz. Es el de ser un mediador de paz. Eclesiástica de Timoteo. Estamos llamados a vivir en paz. Él vino al mundo con un himno de paz. En nuestra vida social, los ángeles o política, le cantaron ese himno cuando él llegó a este mundo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres de buena voluntad. Bienaventuranza. Salió al mundo cuando se fue de este mundo, él salió de este mundo de en paz, y dejó para el mundo un legado de paz. Juan 14:27, la paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo la da, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Finalmente, amados hermanos, ¿cuáles son las razones bíblicas por las cuales Dios nos llama a ser pacificadores? Así es llamada esa paloma bendecida. Primero que nada, debemos de ser pacificadores, porque trae la paz. Debemos de vivir en paz. Debemos de ser pacificadores, porque el Señor Jesucristo oró por la unidad. El ser pacifista es lo que está aquellos que serían sus discípulos con la naturaleza con que fuimos creados. 17:11, Padre, Dios Santo, nos creó para ser pacificadores en tu nombre, para que sean como podemos observar en la creación. Nosotros. Verso 21. La mayoría de las criaturas nacen armadas por estos, con algún tipo de arma. Que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean nacen armadas con en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 23. Con puntiagudos, yo en ellos y tú en mí, espuelas, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca los gallos que nacen para pelear y que los has amado a ellos. Por eso desde que empiezan a crecer, empiezan a salir espuelas. Este texto es interesante, mis amados hermanos, porque describe la relación. La mayoría de las criaturas nacen armadas porque nacen Padre, Hijo y Espíritu Santo, capacitadas para cazar. Aquí se nos revela que nunca nacen capacitadas para defenderse de aquellas otras criaturas que quieren cazar. Nunca hubo contrariedad. Por eso son dotadas de estos instrumentos
de el guerra hijo. para pelear. Y el hijo aquí está orando Pero el para ser que humano ese espíritu no nace que caracterizó la relación garras entre padre y e con hijo espuelas, también caracterice la relación ni con filosos entre colmillos. los miembros de la El iglesia león nace con del Señor. garras. Las vacas nacen con cacho. El jabalí Cristo con ora para filosos que como colmillos. él y el Padre Las son abejas y uno, las avispas nacen con así también aguijones. seamos uno Y así por el estilo. en nuestra relación con Él, Pero el hombre nace en nuestra desnudo relación y con los hermanos de desarmado. la iglesia, en nuestra relación con los miembros de la ¿Y por qué familia, no nacemos en con nuestra relación con nuestro pistolas prójimo en en la general? cintura? O con un puñal a Ese es el cuesta. clamor ¿Por qué no? del Señor, intercediendo Amados por nosotros. hermanos, porque no fuimos creados Amados hermanos, para la no guerra, habrá no unidad fuimos creados donde para que no hay nos un matemos espíritu unos a otros. pacificador. Las armas Eso es imposible. fueron inventadas No habrá unidad en una iglesia donde por sus hombres miembros viven en guerras unos con otros, cuyos peleando unos con corazones otros, estaban en desacuerdos llenos unos con otros. del diablo, de Satanás. Pero Él eso se vino a aplica matar y a todas las áreas de la vida destruir. humana. Y obviamente solamente para en la iglesia, lograr ese objetivo también de en la matar y destruir, tiene que construir armas para lograr ese fin. Cuando la En la ley actualidad del hay pecado impresa en los miembros de aquellos que 14.923 integran la armas iglesia o la atómicas familia, registradas, las que están registradas, porque las que están es la que ocultas, gobierna nadie en la los conoce. corazones, Pero usted puede registrada en los hacerlo. inventarios de los ejércitos hay allí no habrá 14.923 armas Ni que usted lo coja y lo nucleares. empape de Suficiente material para acabar 10 o 15 veces y lo pegue así con los medio. 6.500 Empapado de millones de coquí. habitantes que son la Únanse. faz de la tierra. El pecado no Mandó coge coquí. Dios a crear armas atómicas y demás El pecado armas tampoco coge de tanto. destrucción Y creo que masiva, es una de como las le más fuertes que hay apellidan. para pegar cierto tipo de materiales. No, mis hermanos, Dios creó al hombre desarmado El pecado no coge. y no le dio garras, ni le dio ningún tipo soldadura. de instrumento, ni Se puede para coger soldado, defenderse, con ni ese para matar. Azul metileno, derritiéndole hierro ahí. Él A ver si se... no nos creó para que nos comportáramos Usted puede pegarlo como con lo que usted bestias salvajes. No es posible juntar, Él nos pegar, creó hacer uno. para que vivamos pecadores. en el mundo que Él creó para Y, amados nosotros de hermanos, manera esa es una realidad que la vemos amigable, a diario. para que vivamos en armonía, para que vivamos Hacer uno en de justicia 200 y para que personas. vivamos en paz, Eso relacionándonos nada más Dios lo puede hacer con el unos Espíritu Santo, con otros. que puede barrer el pecado y fundir los Por corazones. eso para que sean debemos ser uno. Solamente el Espíritu pacificadores, hace milagro. porque es lo No que eso no hace solamente es verdad en el contexto de honor la iglesia, eso también es verdad en el contexto de la familia al estado original en que Dios creó al y en hombre. las demás relaciones sociales. Nada nos asemeja tanto a Adán antes de que el pecado entrara en operación en el tu mundo, nombre para que sean como uno. cuando nosotros estamos viviendo una vida de pacificadores. ¿Qué puede lograr entre nosotros la Nada nos hace unidad? tan semejante al Que seamos Adán guardados sin pecado juntos como ser en el nombre pacificadores. de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, Ese es mientras el único menos cemento, vestidos el único estemos coquí que nos puede de ese hacer espíritu de realmente pacificación, El más nombre semejantes que sobre seremos todo a nombre. las bestias. el nombre Más en el semejantes cual seremos a podemos ser Satanás. salvos de lo Más que nos parecido a desune demonios el pecado. seremos mientras De lo que quebranta menos la unidad, espíritu el de pecado. pacificación lo que produce desavenencia, haya discordia, en nuestro carácter, haya pleitos, en nuestras lenguas, haya chismes, enredos. en nuestro temperamento. Lo único que puede deshacer aquello es el nombre Debemos de del Señor ser Jesucristo. No hay pacificadores. otra fórmula. Esa es la única. Dios ligó la felicidad Guárdalos que en habremos tu de experimentar nombre. en este Y mundo. dice el propósito, ¿para qué? al espíritu de Para que sean pacificación uno. Así que como adorne nuestro nosotros carácter. somos unos. En nuestra relación Cristo con aspira nosotros que aquí en mismos, esta iglesia haya un solo cuerpo. porque una conciencia perturbada no permitirá la felicidad. Él aspira a que cada hombre y De mujer quien que la padece. llega a esta iglesia se adhiera a los demás.
Una familia que no está andando conforme a las grandes o normas, chiquitos, sea reglas pobre o y sea rico, principios de sea Dios en analfabeto, su sea palabra, un científico. no podrá experimentar Cristo espera la que paz seamos que uno. sobrepuja todo Su entendimiento. oración fue esa. Y así en ese orden, En otras palabras, en estaba ninguna orando relación para que habrá aquí no realmente reine la discordia, gratificación la discrepancia, la desavenencia, para quienes la ni la sostienen, contrariedad a menos que haya entre nosotros. paz reinando en los corazones Él ora de aquellos que Para practican que esa así como relación hay unidad a cualquier en el nivel, seno de la Trinidad, que así también haya unidad en sea el en el seno nivel de la iglesia, familiar, y en el seno de aquellas eclesiástico, social, familias político, que forman la iglesia, en el seno de las relaciones que forman la iglesia. no habrá paz para quien no sea un Debe pacificador. de haber unidad entre los cónyuges. Debe de haber unidad La en ira el núcleo feroz familiar es propio de las entre bestias, padres e hijos no y de los padres. hombres. Por eso, cuando un hombre está debe de haber ferozmente desavenencia. airado, Que los Su divida, no carácter debe es haber más de discrepancia bestia que los que de divida, no debe haber discordia de que bestia. los divida. que de mujer. ¿Y cómo lo logran? Él no nos creó para que nos comportemos Porque habrán como discordia. bestias. Eso es inevitable. Por eso, Habrán discrepancias, dio eso es inevitable. un espíritu pacificador. Habrán desavenencias, habrán contrariedades. debemos inevitable. de ser Porque pacificadores, el pecado en es segundo remanente lugar, dentro de nosotros. porque el espíritu pacífico Ahora, Cristo es ha un dado la espíritu solución. honorable. La medicina. El espíritu pacífico es un Amado, espíritu es imposible honorable. que no nos enfermemos. Como lo expresa Aquí en este Proverbio mundo. 23. Honra Es es imposible al que uno se hombre enferme. dejar la Puede contienda, pasar 30, 40 años. mas Yo doy gracias a todo Dios por 64 insensato años he estado se sano. volverá, Pero- se envolverá Llegaré al cielo sano. en la contienda. Llegaré a la puerta de la muerte sano. ¿Qué usted cree? Honra es al hombre ¿Eh? dejar la contienda. Mas todo insensato, la palabra insensato mata un significa cáncer, me lo mata la falto vejez. de juicio, Que al fin y al cabo es literalmente enfermedad. ¿De qué te enfermo? No, de vejez. loco, Eso es psiquiátrico, inevitable, mis hermanos. maníaco, depresivo. Que hayan eso es contrariedades insensato y aquí. situaciones Una gente que está fuera de de razón. conflicto en un matrimonio, eso es normal. En una familia, en la iglesia, es normal. Ahora, Cristo ha dado en su palabra la El medicina insensato se que debemos de envolverá aplicar para tratar en la lidiar contienda. Mucha con gente todo cree aquello que que es de arranca, valiente arrebata dar un paso al y nos frente lleva a y la tirar paz. la primera piedra. con que debemos de vivir. Recuerdo cuando éramos Para que esta muchachos promesa en las escuelas. y esta oración del Señor Cuando sea una armábamos de lío realidad con en cada otros, y uno de había un nosotros. grupito, le ponían una paja encima de la cabeza al otro. Amados que no hermanos, se la debemos tumba. ser pacificadores. Porque Y el tan Señor no pronto solamente oró por la tumbaban paz, esa paja, ya usted sabe sino lo que porque venía allá también Él para acá. derramó su Era sangre puño por la limpio, paz de nuestras vidas. a puño Y eso es un limpio. dato muy importante. El primero Él que no tumbe la solamente paja, da el oró golpe. por la paz entre nosotros, Él también oró Amados hermanos, Él derramó su sangre para lograr ese objetivo de que seamos comenzar una contienda, una pacificadores. pelea o una disputa, eso no nos Bien lo hace enseña criaturas Colosenses honorables, hombres y mujeres honorables. Donde nos dice que Dios La realidad reconcilió es que podemos nuestras almas calificar con Él, como espíritus nobles haciendo a la aquellos paz que mediante son amantes la de la sangre paz, de su cruz. que siguen la paz porque están cómo con su fuimos conciencia pacificados atada en a la nuestra paz. relación con Dios. Esos son hombres, Mediante esas son la mujeres sangre realmente de su cruz. honorables. Amados hermanos, ese fue el Quien instrumento que Dios desgarra usó para y rasga pacificar a todo quien le pase cerca. la relación en guerra que manteníamos con el Señor desde que fuimos ¿Cómo se le llama? concebidos en el vientre de nuestra Zarza. madre. La zarza Cristo es la que sufrió la cruz aruña, para poder unir a la los que cristianos. desgarra, la que pone a la gente Mediante a su sangre. sangrar cuando le pasan cerca.
Ella es la la que nos zarza. lleva a vivir Hay en mucha paz gente con con ese nosotros espíritu de mismos, zarza, en paz con que todo el que le Dios, pasa en paz cerca, con nuestra familia, en paz de con la alguna manera sociedad, termina en paz rasgado, con todos aquellos aruñado, sangrando. que podemos estar en paz. Esa es la Porque triste como vemos, realidad hay otro de contexto muchos. donde no hay paz, La triste espada, experiencia que muchos tienen que porque no estamos en el experimentar cielo todavía. al compartir sus vidas Hay contextos donde con esa aquí, clase de personas. aquí, sí, aquí en la tierra. Los cedros y las higueras son árboles Lo que hay que tener en la nobles. Es la espada, Usted le puede pasar 100 veces al lado de un cedro. Y porque por cerca que pase no hasta que terminará no haya dañado. cielo nuevo y tierra, cielos nuevos y Lo tierra mismo que nueva. también puede Estamos en pasar debajo de una higuera y usted no terminará arañado. Ahora pase cerca de una Debemos ser pacificadores, guasábara, de esas que están por ahí por el sur. porque No un sea espíritu cuidadoso y verá nervioso, cómo va a terminar revoltoso, turbulento, bien arañado. enojadizo, dificulta Amados grandemente hermanos, Dios nos llamó a el ser que podamos pacificadores. crecer en la gracia de A Dios. tener espíritu de cedro o de higuera. A no Apunten. hacer guasábaras. Un espíritu enojadizo. Un Debemos de ser espíritu pacificadores porque esta turbulento, gracia es la revoltoso, corona de la prudencia neurótico. a la hora de lidiar con los Porque hay conflictos gente que vive en a neuróticos, que estamos expuestos porque sus pecados, continuamente su vida desordenada, en nuestros tratos y relaciones le crea un interpersonales estado de zozobra con interior aquellos que no que cesa. comparten sus vidas con nosotros. Y eso le Como produce bien lo expresa Proverbios un capítulo estado 19, versículo 11. La alterado cordura de su del sistema hombre nervioso central. detiene su furor Por eso le y su apellidan a ese honra tipo de es persona pasar por alto neurótico, la ofensa. según el lenguaje de los neurólogos. ¿Cuál es la Ay, que honra fulano es de neurótico, un es hombre que de es Dios, de neurótica. una mujer de Dios? Pasar por alto la ofensa. Los pacifistas que no está tienen un reconciliado muro con Dios, hecho de prudencia, tienen un muro Tarde o hecho de temprano cordura. terminará padeciendo ¿Y para qué le sirve la prudencia? ¿Para ese qué le sirve la terrible cordura? trastorno de la persona. Para detener la lava caliente Tanto del daño furor hace a sí mismo. que produce la Y a los ira, que están que produce el enojo cuando somos influjo, ofendidos, bajo el provocados, atacados, verbal, Amados hermanos, ¿a quién en le mucho gusta contexto, aún vivir físicamente? en una casa que está ¿cuántos envuelta en hoy llamas? no están enterrados ¿Mm? o en las cárceles? De hecho, ¿qué hace la gente cuando una casa está prendida? Por carecer de Cogió un fuego. espíritu Usted pacificador. ve que sale el humazo por todas partes. ¿Cuántos hoy no están ¿Qué hace la gente que está ahí sufriendo el adentro? Se quedan acostados flagelo tranquilos. Anda de tranquilo, eso pérdidas pasa ahorita, irreparables Ese fuego se apaga ahorita, no, yo me voy a quedar. en no. todo Sal de ahí, el orden de por sus favor. vidas? No, tranquilo, yo me quedo. por Eso el se hecho de apaga no ahorita. tener un espíritu pacificador. Hermano, ¿cómo reacciona el que está Y en esto medio es de una casa triste, en mis fuego? amados hermanos, cuando se da en el contexto de la iglesia local, ¡Socorro! cuando se da en el contexto de la familia, Si no logra- si cuando no se logra- da en si el no logra contexto de un negocio, de una correr por empresa. sus propios pies. Sus pulmones gritarán Porque mientras provoca quede suspiro dentro de situaciones ellos. Que luego Porque es pavoroso son vivir, permanecer dentro muy de una casa lamentables que se haya por las encendida. consecuencias desastrosas que Presa de las generan, llamas. que producen, que Amados causan hermanos, a quienes es difícil falta vivir ese en un espíritu contexto y a quienes son víctimas donde no solamente hay uno o de dos aquellos prendidos que en padecen llamas, de sino ese espíritu. muchos tizones encendidos. ¿Cuántos no han prenden perdido los sus esposos, se familias, prenden sus los hijos, se prenden trabajos, los abuelos, sus se prenden- negocios y aún sus ministerios Ni se- en la prenden los iglesia prendidos. por falta Y amados, hay de un espíritu linajes pacificador que siempre están prendidos. que gobierna sus mentes, Recuerdo corazones, años atrás, emociones, unas familias en afectos, San Francisco de Macorís. sentimientos. Que era raro el año que no hiciera noticia. Es Vivían peleando uno contra el otro. Muertos de este lado y muertos de otro lado. Este mataba a 3 y aquellos mataban 4. Y aquellos mataban 4 y estos mataban 6. Digo, se van a acabar. Eran una casa en llamas, prendidas. Por las 4 esquinas.
fuego arriba y fuego abajo, como la arepa. Pobre arepa. Si la arepa pudiera salir corriendo de allá adentro, ¿qué usted cree que haría? ¿Se quedaría ahí? Saldría corriendo de allí, mis hermanos. Solo quienes están viviendo sus vidas en reposo y sosiego, como fruto de vivir en paz con Dios, consigo mismo, con su familia y con su prójimo, tendrán un clima y un ambiente de bienaventuranza, de felicidad, colmando sus emociones, sus sentimientos y sus afectos. Y hermanos, ¿quién no quiere compartir su vida con alguien que es feliz? Amados hermanos, yo soy un hombre que yo me siento tan inmerecedor de la felicidad. Pero yo creo que he sido el hombre más feliz después que me convertí. Y créanme, yo he pasado muchos días nublado. He tenido tragedias grandes, terribles, pérdidas horribles. Pero en mi experiencia, y lo veremos más adelante, no ha habido día nublado que opaque mi estado de felicidad. Porque mi felicidad no depende de las circunstancias externas. Mi felicidad intrínsecamente está enraizada en mi relación con Dios, en mi relación con el Señor Jesucristo. A mí me han tocado experimentar experiencias terribles en mi vida personal, familiar. Amados hermanos, pero esas circunstancias no han eclipsado mi buena, grata y placentera relación con Dios. Todo lo contrario. De en medio de esas nubes oscuras he salido porque me ha sacado el Señor. Y habiendo pasado noche de oscuridad, mi visión del sol ha sido mucho más clara y valorada por mi persona. ¿Cuándo usted aprecia más la salud? ¿Cuando la tiene o cuando la pierde? Es ahí donde usted sabe cuánto vale. Ahora, cuando usted la recupera, obviamente que su valor asignado a la salud crece mucho más. Por eso se cuida más. Amados hermanos, los dulces frutos del Espíritu de Dios no se podrán desarrollar en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestras vidas. En un contexto donde haya un espíritu contumaz, contencioso, cruel, criticón, deslenguado, altivo, arrogante, orgulloso. No se da ahí en ese contexto el fruto del Espíritu. No crece. Por eso aquí hay tantos que son como bebés, aunque tienen años oyendo el Evangelio. Su conducta no dista mucho de la de un recién nacido, si acaso llegan ahí. Porque profesan con sus labios una cosa y con sus actos demuestran lo contrario.
No habrá paz en tu corazón mientras haya un espíritu contumaz, contencioso, cruel, criticón, deslenguado y altivo. Ahí no crece el amor. Ahí no crece la paz. ¿Cómo crecerá la fe en un corazón endurecido con el enojo, la cólera, el enfado y la irritación de ánimo continua? ¿Cómo crecerá la fe ahí? Eso es imposible. El amor solamente crece en el corazón que está lleno de paz. La fe crece solo donde hay paz en nuestro trato con el Señor. El gozo solamente crecerá donde hay paz. No es posible estar gozoso si usted está intranquilo. No es posible experimentar gozo si usted está sumido en un estado depresivo. ¿Te has visto a una gente lleno de ira y al mismo tiempo muerto de risa, contento, feliz, dichoso? ¿Te has visto tal cosa? Si usted lo ha visto, yo tengo 64 y aún no lo he podido ver. Me avisa donde encuentre uno, porque me gustaría conocerlo. Que estando sumido en un estado de enojo y de ira permanente, con razón o sin razón, usted dice contento y feliz. Amados hermanos, las doctrinas de la gracia solamente darán fruto en nuestras vidas si son sembradas en el terreno de la paz. Es ahí. Si ese terreno en tu vida no está, la doctrina, por más solemne que sea, no producirá frutos. Finalmente, debemos ser pacificadores. Porque Cristo así lo demanda de nosotros. Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hiciese insípida, ¿con qué será? ¿Con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Ven que el Señor demanda que haya paz en nuestros corazones y paz los unos con los otros? Y en este principio vemos, mis amados hermanos, que el Señor nunca se acercará a un corazón que se haya viviendo sumido en la disensión, el desacuerdo y la división. Nuestros corazones deben ser una casa de paz. Debe de ser amueblada con los muebles de la paz, para que en ella habite el príncipe de paz. De lo contrario, ese príncipe de paz no habitará. Si nuestros corazones no son una casa de paz, amueblada con los muebles de la paz. Amados hermanos, como decía hace un momento, si a usted no le gustaría vivir en una casa en llamas, puede estar seguro que tampoco a Cristo le gustaría vivir en una casa en llamas. Porque de allí lo único que puede salir, ¿qué es? Un chicharrón
Es lo único que podemos sacar de una casa en llama si no quedamos ahí. O pueden sacar, porque si nos quedamos nosotros y está en llama, no vamos a salir. Nos van a sacar, convertido en chicharrones. Un chicharrón humano es algo desagradable. Amados hermanos, si deseamos gozar de la bienaventuranza de ser llamados hijos de Dios, esta cualidad es esencial. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ya hemos considerado que debemos de ser pacificadores, porque ello es lo que está de acuerdo con nuestra naturaleza humana con que fuimos creados. Si Dios a usted no lo creó con ponzoñas, no las use. O no se la arme con ella, no la consiga por ahí. Hay gallos, a quienes las espuelas no le crecen, gallos de pelea. ¿Saben lo que hacen los galleros? Esos abusadores. Compran espuelas hechas y se la encaquetan. Y cuando lo sueltan, esos animalitos, en poco tiempo liquidan al otro. O quedan maltrechos, muy maltrechos. En mi día de impío llegué a ir a galleras, porque en mi familia había galleros. Amados hermanos, Dios no nos creó con espuelas. Procuremos no ponérnoslas, evitémoslos. Debemos ser pacificadores porque el espíritu pacífico nos hace criaturas honorables. Honorables. Nada como ese espíritu atrae tanto la atención de los demás, el reconocimiento de los demás y el aplauso de los demás. En estos días pasados, un hermano aquí tuvo una situación con su vehículo parqueado aquí cerca de la iglesia. Y el hermano no reaccionó a la agresión de que fue víctima. Y los impíos que estaban allí, observando el panorama, ¿cómo creo que reaccionaron cuando vieron el espectáculo? Y al hermano no reaccionando en los términos del impío. He visto muchos casos donde el impío se coge él el problema. Recuerdo una vez que hubo un tumulto ahí en la iglesia del Templo Evangélico de Alma Rosa. Y llegaron como 20 impíos vecinos, machete en mano, a defender a los cristianos que estaban ahí. Y nadie los llamó. Llegaron porque vieron. Yo estaba ahí en ese tumulto, siendo víctima del tumulto que había. Y si no llega la policía, allí habría habido sangre, pero derramada por los impíos, porque ellos se tomaron la causa para ellos. No hay nada más honorable que un espíritu pacificador. Debemos ser pacificadores, porque ello traerá paz a nuestros corazones. Amados hermanos, que Dios nos ayude en su gracia abundante a practicar este espíritu de paz para que seamos pacificadores. En un mundo que está en guerra contra Dios y en guerra para con sí mismo, unos contra otros. Necesitamos de esta gracia del Espíritu constantemente y continuamente en este mundo conflictivo donde estamos viviendo.
Esa es una fuente de felicidad que debemos de procurar, experimentar en nuestras vidas continuamente. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que Dios nos dé esa gracia, amados hermanos. Bien, yo quisiera tener ahora una reunión breve con los miembros